noche de viernes y a las 8:45 empieza como cada día puntualmente. Nos encontramos acá los 4 periodistas que usualmente le acompañamos semana a semana para revisar esas noticias que nos hicieron conversar a lo largo de la semana. Pedro Trujillo. ¿Qué tal? Uy. Es que como a mí siempre me dejan para el último, eso de que me nombre el primero me han puesto nervioso. Pero yo esta vez quise hacer la concesión porque está acompañado de las otras 3. Paola Hurtado, buenas noches. Hola, buenas noches. Dina Fernández. ¿Qué tal están? Qué bueno que esté Pedro aquí. Y Dina. Llevando el... Qué bueno que no esté Juan Luis. Es que hoy no decidimos. Y sin más preámbulo, Dina nos va a presentar la primera nota de la semana sobre la que vamos a comentar. Dina. Yo quiero ahora presentarles una seguidilla de notas, no es una sola, sino que varias que conmocionaron al país en el ámbito de seguridad y justicia. La primera de ellas, creo que sin falta, es la captura de 11 personas acusadas de asesinar de manera sanguinaria y brutal a 8 policías en Salcajá, que es Saltenango. Ustedes pueden ver ahí cómo los llevan ya. Está después cayó el llamado carnicero o descuartizador, la persona que acusan de haber pues básicamente hecho pedazos al señor subcomisario de Salcajá. El cebo le decían también, ¿verdad? Qué cosa. Qué terribles apodos. ¿Cuánto revelan sobre sus personalidades? Asusta escuchar eso, pero ¿verdad? miren, no les sorprenda que siempre aparece un carnicero cuando hay, no siempre, usualmente aparece alguien que tiene destreza con el uso de cuchillos en casos donde el descuartizamiento ha sido con tanta precisión. Es que precisamente, Paola, a él le dicen el carnicero porque tiene carnicerías. Él tiene una destreza profesional que aplica en esta otra área de negocios. Para hacer pedazos al policía, que según nos muestran las notas de prensa, cómo van las investigaciones. El policía había participado en un tumbe de dinero de un cargamento de droga y se lo llevaron para presionarlo y que dijera dónde estaba el dinero y que lo pudieran recuperar. Y que entiendo que fue como... ¿No les llamó la atención esa nota de Siglo XXI donde explica que personal del Ministerio Público se disfrazó de gente de Provial o de caminos, como para que estaban con topógrafos y gente de mantenimiento de carreteras, para poder evadir esas banderas que en las comunidades por 100 quetzales dan información de cuando ven a alguien extraño que está recopilando posiblemente información, y que de esa manera lograron ver cuáles eran los movimientos y poderles dar seguimiento, que llegaron hasta la captura de ellos. Eso, de toda la cobertura de prensa esta semana, fue lo que me pareció más resaltador. Sí, a mí me llamó la atención porque mientras leía que ellos se disfrazaron de trabajadores de camino para instalar túmulos, para reparar baches, pensaba yo en ese instrumento en desuso de la legislación de crimen organizado. ¿Recuerdan ustedes que a partir del 2008 está creada la figura legal de infiltración debida dentro de las bandas? Pero el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación han dicho que no ha llegado el momento ni la capacidad aún para que eso se efectúe. Entonces estamos llegando a ese tipo de infiltración a través de otras vías, que son más bien montajes. No es infiltración la palabra. No. Creería yo, no es infiltración, pero no sabemos lo que se disfrazan de montajes, señores de la vía, y los montan allí. Pero mira, en este caso llama la atención. 1, en un mes se ha resuelto. No es normal. No es normal. 2, no se ha hablado lo suficiente, en mi opinión, y hay que entrarle a ese tema, de por qué al menos un policía, el subcomisario o el subinspector, no se sabe de los otros 7 que murieron, si alguien había... Pero sí entre los detenidos hay un policía, que era el chivato. Ajá, sí. ¿Por qué hay una estructura policial en eso? ¿Y cuántas estructuras policiales más hay infiltradas? Porque aquí la génesis del problema es que la policía roba dinero. Esa es la génesis del problema. Yo creo que la génesis del problema no solo en Guatemala, sino Colombia y México también, Pedro, que en toda esta industria que es el narcotráfico, una industria ilegal, por supuesto, se ha descubierto que fuerza policíaca y bandas criminales pasan a formar uno. Es que es tan... ¿Saben qué? Considero que la lógica de esa violencia y la lógica de ese funcionamiento la hemos comprendido muy poco, y lo que apenas se revela a través de estos hechos es algo que ya otros han teorizado profundamente sobre eso, pero esa lógica de que terminan trabajando
en el mismo negocio. Es algo muy normal. Sí, pero sucede en ¿por qué la Colombia, policía sucede en México, porque la- no sucede en limpia Guatemala. esto? Porque la policía es la que custodia los Bueno, cargamentos. es que ese es el La punto. gente- Entonces la pregunta es, ¿quién ha pasado la camino. información para que en un mes se resuelva el caso? ¿Por qué el caso ha tenido prioridad y a quién interesa? ¿Y por qué toda esta publicidad mediática del carnicero y de estos asesinos opaca el origen? Al final yo, ciudadano, estoy pagando algunos impuestos, una policía corrupta hasta la médula, que es capaz de tumbar $1,5 millones. Bueno, ya cubrimos narcotráfico, ahora otro tema candente para el tema seguridad. El arresto de el hijo del magistrado, el presidente de la Cámara Penal del país, César Barrientos se llama igual él, ¿verdad? Que ha sido acusado de pertenecer a una red que explotaba sexualmente menores. ¿Qué creen ustedes que se puede decir sobre este caso? Bueno, es viernes de noche y si se me permite una pequeña infidencia en este programa, aquí viene un cotilleo de corte, bueno, no es cotilleo de corte, sino miembros que estuvieron ahí en la Corte Suprema de Justicia alrededor de César Crisóstomo Barrientos Pellecer, el padre del capturado, me cuentan que estaban sorprendidos porque la actitud del magistrado era como si nada estuviera sucediendo. Uno de los integrantes de esa corte manifestó es que estaba completamente sorprendido porque el hijo estaba abajo, 4 niveles abajo, detenido, de camino a las celdas, custodiado por los policías, y que el padre se mantenía imperturbable. Claudia, yo puedo entender por qué se mantiene imperturbable. Pero ¿tú crees que él no tenía información de que su hijo lo iban a capturar? Si no. al hijo le encontraron 2 maletas con ropa en el carro. Pero, a ver, me voy a explicar mejor. Fue la actitud con la que él actuó durante pequeños minutos con sus colegas magistrados, teniendo la información, por supuesto, ya todos lo sabían y todos estaban preocupados para ver cómo reaccionaba, y lo que reportan es eso, que estaba imperturbable. Pero mi comentario es que también permanecer sin perturbación ante estos hechos es un mecanismo de defensa, también es un estado de shock. Bueno, esto le pasó a la magistrada, debe ser un curso que hace lo de la Corte Suprema. Es un estado de poner cara shock palo también. Cuando detienen a los hijos o los hijos desaparecen. A ver, Pedro, ¿se debe o no se debe retirar de la Cámara Penal o del organismo judicial a César Barrientos? Mira, yo te voy a dar la respuesta salvando quién es el señor Barrientos. El señor Barrientos también tiene un perfil muy particular. Se reúnen en embajadas, presiona a jueces y hay jueces que tienen evidencia sonora de esa presión manifiesta. Pero bueno, salvando esto, es imposible en un país medianamente civilizado, y en este también, o en este tampoco, que un magistrado presidente de la Cámara Penal, permaneciendo en ese cargo, pueda asegurar la imparcialidad de un juicio penal. Hay gente que piensa que, bueno, que si se va a la Cámara de Amparos a lo mejor lo puede. Tampoco. Aquí la sola presencia del magistrado Barrientos en el país, fíjate lo que te digo, ya amedrenta a muchos jueces. Pero ¿y la no quiero presunción decir de inocencia, de acuerdo, Pedro? pero sí, por eso yo separo, pero hay una figura jurídica que hay que ver, que es cuando los jueces se abstienen de conocer causas por estar implicado. Evidentemente, un señor que dirige, porque lo dirige, el tema penal en el país, desde la máxima instancia, no puede... o sea, no se puede aceptar que tenga un hijo procesado o viceversa. Es decir, ese señor lo que tiene que hacer es renunciar, pero no de la sala. Y es que miren, yo creo de la magistratura. que el magistrado puede y está en su libertad y quizás la responsabilidad es decir que él no va a interferir en el proceso. Es su obligación que no lo haga, pero de abajo hacia arriba, háganme el favor, ¿qué juez va a querer entrar en conflicto con la familia de un magistrado que ocupa un puesto importante? Claudia, tú cubriste tribunales, tú sabes cómo es ese gremio trancerrado. No quieres pelearte con tus colegas que te pueden truncar tu carrera judicial, te van a elegir después, que te pueden quitar clientes, o sea, no te vas a... Hay mucha ascendencia ahora de alguien ese con ese puesto sobre el Poder Judicial. Y yo creo que de entrada eso ya es un impedimento, aunque el magistrado asegura que él no va a interferir, que es lo mínimo que se pero espera la Corte de él. Suprema debería tomar partido en esto, ¿eh? Pero sobre ese mismo punto, ¿cómo evalúan ustedes que aún en la posición que él ocupa hubo un juez
mayor riesgo que ordenó la captura del hijo. Sí, pero Mira, el ¿qué Ministerio piensa? Público llegó tarde a la primera cita, el Ministerio Público rebajó la calificación, el Ministerio Público no aceptó la ley de, ¿cómo se llama?, de criminal organizado, el Ministerio Público lo manda a una prisión en condiciones particulares. Creo que es el Ministerio Público que y lo no- está protegiendo más que la Bueno, Corte Suprema. mira, eso es una mafia Pero judicial. mire, yo algo les digo, hasta el momento en que en un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos sale el nombre de este señor ligado a esta banda de trata de menores, es que al fin se acciona legalmente contra él. Yo creo que ahí hay también una carga pesada de la influencia que tiene la embajada en el país y al fin digamos que la cacería que se le dio a ese señor que, como bien decía Paola, además estaba listo para Fugarse con un maletín. ¿Y ustedes no creen que la Corte debería de tomar posición? Él ya sabía que su hijo estaba sindicado a un caso desde que la menor en diciembre lo señaló como su cliente con el que le pagaba y la forzaba a tener relaciones con sus amigos en fiestas en su casa, cosa que es espantosa. Es asqueante ver cómo niñas de 14, 15, 16 años fueron llevadas a casas de estos señores para como que fuera Y que no un- queda claro, no, Paola, quien, como que- quien contrata esos servicios comete un delito. Yo Sí, quisiera, sí es un antes de delito, irnos, pero- Bueno, antes son de irnos, menores. nosotros debemos de irnos a la pausa en breve, pero antes de esto quisiera cerrar el tema de esta banda, de esta estructura dedicada a la trata de personas, recordando aquella estructura, y Paola, tú cubriste noticias sobre ese hecho en el 2006, 2007, acerca de aquella situación que vivió una chica que fue capturada, llevada por la fuerza por la Guardia Presidencial, entonces del presidente Oscar Berger. Recuerdan ustedes que esa chica estuvo cautiva en Izabal, que escapó, que denunció que era en casa presidencial de Las Escobas en Izabal, donde fue retenida a punto de ser trasladada, forzada, drogada completamente, y que descubrió que había en ese lugar otras chicas. Anoche entrevistamos y conversamos con Norma Cruz y ella dijo que ese caso nunca pudo avanzar porque no se contaba con toda la plataforma legal que hoy sí cuenta el sistema. Así que cierro completamente esta plática recordando que hubo un caso que se quedó en el olvido y que esta chica debió salir bajo la figura de refugiada a un país donde fue localizada por sus captores y sus agresores, y ese país se hizo cargo de trasladarla a un tercer país como una refugiada por especial. haber denunciado una violación. y Por haber abusos. denunciado una violación y nada menos que a la Guardia Presidencial. Nosotros debemos de ir a la pausa, pero ya volvemos.